Obviamente son de interés de nuestra audiencia. 7:28 minutos. Vamos a presentarles a esta hora el video de la columna Sin Censura de la periodista Sabrina Bacal, titulado en esta oportunidad Matarlas dos veces. Veamos. Celinda Mabelis Córdoba Batista, una joven de 21 años, fue asesinada brutalmente por su expareja a plena luz del día en el parque público de Pocrí. La víctima había pedido una orden de alejamiento, pero la protección nunca llegó. Sus gritos de terror sorprendieron a quienes salían de misa el domingo. Algunos grabaron la escena, paralizados. Su madre la llevó al hospital, pero era demasiado tarde. También lo fueron los mecanismos de protección del Estado, ciegos ante las señales que estaban ahí. Se trató de un crimen planificado y público, con todas las señales de una tragedia anunciada. La Fiscalía documentó un patrón de violencia sostenida, amenazas vía chat, chantajes con fotos íntimas y acoso tras la ruptura de la relación. Olivares Cortés Rodríguez viajó desde Los Santos el día del asesinato. La convenció de encontrarse en el parque, donde la atacó brutalmente frente a los muchos testigos. Aún así, hubo quienes encontraron excusas para responsabilizar a la víctima. Algo habrá hecho ella. ¿Quién la manda a andar con ese hombre? ¿Por qué aceptó reunirse con él? No son simples comentarios irresponsables, son formas de restarle culpabilidad al presunto asesino y de trasladarla a quien ya no puede defenderse. Es matarla de nuevo, revictimizarla. Muchos femicidios traen después una segunda ejecución. Parte de la sociedad se encarga de repartir la responsabilidad entre la víctima y su agresor, banalizando el crimen y exonerando al culpable. Detrás de esa mirada hay una cultura machista que sigue viendo a las mujeres como propiedad del hombre y que de forma casi automática las responsabiliza por la violencia que padecen. El asesinato de Celinda no es un caso aislado en Panamá. El promedio anual de femicidios ronda los 22 con un enorme subregistro. En 2024, la mayoría de las víctimas tenían entre 20 y 39 años. En casi la mitad de los casos, el agresor era su pareja o expareja. 10 fueron asesinadas en espacios públicos y 8 dentro de sus viviendas. Al menos 20 niños quedaron huérfanos. La evidencia demuestra que las boletas de alejamiento son insuficientes, los brazaletes electrónicos no se monitorean y los refugios sobreviven con presupuestos mínimos. Según cifras oficiales, más de 10.000 mujeres denunciaron violencia doméstica en 2025, pero el 57% no recibió ayuda efectiva. Y mientras tanto, el Ministerio de la Mujer, reducido ahora a una secretaría dentro del MIDES, enfrenta un recorte del 36% de su presupuesto. Menos recursos y menos personal capacitado para proteger a las víctimas. Definitivamente no hay políticas públicas que enfrenten el problema de raíz, ni una verdadera conciencia social de su gravedad. Por inercia se sigue usando el hashtag Ni Una Más, que cada nuevo asesinato desmiente. El país entierra mujeres y sigue preguntándose qué hicieron ellas para morir. A la incapacidad institucional para proteger a las víctimas se suma la exculpación que hace una parte de nuestra sociedad del agresor. Se las mata dos veces. Bien, argumentos importantes, una boleta de alejamiento en mano, muchísimas señalamientos en torno a esto. Ha reavivado la discusión en torno al papel institucional en la protección de víctimas de este tipo. Ingeniero Blandón, licenciado César Ruilova, para el análisis de este lamentable tema que definitivamente pues despierta muchísima preocupación en nuestro país. Licenciado César, voy con usted. Bueno, primero una noticia dolorosa que pasa por sensibilizarnos todos, proteger a estas personas, a estas víctimas. Esto conlleva, insisto, la posibilidad de medir cómo pudiésemos evitar actos como este, cuáles son los mecanismos reales con los que contamos o con los que cuentan las personas amenazadas, las personas intimidadas, y tal, si hay o hubo una comunicación o hubo un llamado o una alerta de la víctima previamente, qué instituciones, con qué mecanismos jurídicos y de protección contamos. Esos protocolos y metodologías hay que revisarlos con mesas permanentes y no esperar estas coyunturas.
¿Dónde estamos? Porque ya en el plano eminentemente formal, en el plano jurídico, hay sí legislación que habla sobre los derechos que tiene la víctima, pero ya cuando ha ocurrido el hecho, pero eso no tiene ningún sentido ante la posibilidad de lo que aquí hubo un femicidio, si la persona pues generó solicitudes de auxilio, ¿qué pasa? Entonces, esto es lo que debe concentrar el esfuerzo eh, interdisciplinario, ¿no? La Procuraduría, el procurador entiendo que tomó medidas con unos fiscales en Panamá Oeste, un caso previo que no tuvieron la sensibilidad de tomar ni siquiera las denuncias. Imagínense que la persona amenazada no tenga el espacio institucional para recibir las denuncias y tal. Eso hay que trabajarlo, hay que insistirlo, uno, y por la otra parte, fuera del proceso, si es el Ministerio de la Mujer, dónde está poderse focalizar en los centros la responsabilidad de los roles, quién lo concentra si es un problema de concentrarlo. Sabrina habló del brazalete electrónico, sí, pero el brazalete es posterior a, ya cuando, pero ¿cómo evitas que pase algo así? Y tal, pero bueno, ningún argumento, Sabrina, ningún argumento en redes o tal va o debe impedir una condena durísima en contra de esta persona. Tiene que ser ahora favorecer con un acuerdo de pena, evitar eso también, porque son subterfugios por la connotación social de este crimen, ¿no? Bajo, canalla, que nos pone en estado de tristeza general a todos y por supuesto a los familiares. Bueno, eso, tratar de buscar fórmulas para que en lo previo las instituciones encargadas saber cuáles son, con qué mecanismos se cuenta, con qué presupuesto se cuenta, cómo protegemos a estas personas. Estaba viendo una serie en Netflix de una mujer que en Estados Unidos encontró. Hay refugios inmediatos que se puede, ¿no?, al que puede acceder y tal. Bueno, acá no sé qué tenemos, y en el plano eminentemente jurídico, sí, hay unas protecciones a la víctima, pero no es que le ponen un policía, hay unos brazaletes para ella, unos dispositivos para ella, sí, que ella puede poner la alerta, la persona tiene la prohibición de acercarse a unos metros, a una cantidad de kilómetros de ella, también existe eso, pero cuando se da ya la materialidad de un proceso penal. Aquí el problema es previo, el problema es preventivo. ¿Cómo hacemos que esto se articule en el marco institucional con el que contamos? Sabrina Bacal se encuentra con nosotros. Justamente mencionabas dentro de este video justamente que el Ministerio de la Mujer fue reducido a una secretaría, a una dirección dentro del MIDES. Hay debilidad institucional para abordar esta temática. Bienvenida, te escuchamos. Gracias, Lisbeica, también al licenciado Ruilova, César, Álvaro y toda tu audiencia. Sí, el presidente José Raúl Mulino anunció como una de sus medidas de reducción del tamaño del Estado que el Ministerio de la Mujer dejaría de existir. Y en efecto, poca gente ha hablado del tema porque no es un tema tan taquillero, y lamentablemente no lo es porque hay muchas víctimas de por medio, pero aunque eso no se ha concretado, para efectos reales el presupuesto quedó reducido en un 36%, y entonces estamos viendo que continúa el fenómeno, la problemática de la violencia contra la mujer, una violencia que siempre empieza de manera psicológica, que tiene muchos mecanismos para ir, digamos, coaptando a la víctima y muchas veces ya es demasiado tarde. Pero lo que yo planteo en mi columna es que cuando una mujer denuncia, partiendo de la base de que hay un superregistro de las denuncias e incluso de los casos de femicidios, cuando una mujer denuncia es porque su vida ya está en peligro. Y en el caso de Pocrí, que creo que estremeció al país y por eso creo que es un buen momento para que reflexionemos sobre el tema de la violencia contra la mujer. Ella había pedido una boleta de alejamiento y por un tecnicismo que tiene que ver donde ella puso la boleta y donde se encontraba el agresor,
él no fue notificado. Pero digamos que el tecnicismo hubiese sido solventado. Yo no creo que esa boleta de alejamiento la hubiese protegido. Y a mí me impresionó no solamente la cantidad de evidencia que tenía la fiscalía, la cantidad de amenazas, chats, muchas de las cosas digitales para probar que esto es un proceso que viene, porque es emblemático y simbólico de cualquier caso de violencia contra la mujer. Y yo me imagino, César, la serie a la que te refieres es una serie que a mí nunca se me va a olvidar, Las cosas por limpiar, sí, una serie durísima, pero que te muestra cómo es el proceso de sometimiento por parte de tu pareja, emocional, psicológico, económico, de todo tipo. Y entonces siento que esa parte es muy poco comprendida por sectores de nuestra sociedad. Y me impresiona que en un crimen que fue tan público hayan cuentas, personas que entren a opinar que seguramente ella estaba haciendo algo malo, que quién la manda a andar con ese tipo de personas, que por qué la madre la dejó reunirse, sin entender el fenómeno de la violencia doméstica y la violencia de género. Uno no puede juzgar o uno no puede repartir la culpa entre la víctima y el victimario, porque lo que está haciendo es exculpar al victimario socialmente. Y por eso yo me centro en lo social, porque creo que se habla poco de eso. Hay personas que piensan que bueno, esto es un loco, un machista que está defendiendo a un asesino, pero los comentarios son más frecuentes de lo que pensamos. Incluso en el lenguaje que se usaba en medios de comunicación hasta hace unos años y que algunos siguen utilizando, hablan de crimen pasional, o en un ataque de celos, o sea, como si eso lo hiciera menos asesinato que otra cosa, casi como si el hombre tuviese el derecho de tomar sus medidas ante un ataque de celos. Y me llamó la atención, y por eso ese es obviamente tapando la persona que puso esos comentarios que usé en el video, que alguien haya tenido el atrevimiento de públicamente decir, bueno, es que seguramente ella le irá infiel. O sea, estamos en el medioevo, ¿dónde estamos? Por eso es un tema que debe ponernos a todos como sociedad a reflexionar. Están las debilidades institucionales definitivamente, y creo que se han puesto peor. Yo no soy de las que piensa necesariamente que entre más presupuesto y más instituciones hay más eficacia. Está comprobado que no, pero yo sí creo que el hecho de haber dicho de parte del presidente de la República, bueno, el Ministerio de la Mujer es como un estorbo, es una forma de mandar el mensaje de lo que hace no es suficientemente importante, no tenemos una debilidad como país, y la realidad es que sí tenemos una debilidad como país. O sea, las mujeres necesitan ser protegidas de este tipo de violencia, y los mecanismos que hay no están dando resultados. El sistema falló, no hay excusa alguna. El sistema falló, no protegió a una mujer de nuestra patria. Cualquier argumento sabría, pero el sistema falló. Y si nosotros en la normativa tenemos la posibilidad de decir, bueno, usted puede solicitar seguridad, ¿ya? Ese espacio que te da la norma, bueno, entonces ¿cómo lo vas a articular y lo vas a ejecutar para prevenir la agresión? Ahí está el dispositivo. Permítame una pregunta. Buenos días, Sabrina. Buenos días, ingeniero. Te quería hacer una pregunta. Fíjate, a mí me llama mucho la atención. Primero, coincido contigo en tu artículo del acto de barbarie que se cometió. Pero yo soy un hombre del interior. El lugar donde escogió este asesino para matar a esta muchacha, al terminar el oficio religioso, él iba con premeditación y alevosía a hacer lo que hizo. Y ella no murió, ella fue brutalmente asesinada. Y la quien recibe eso es su madre, y yo soy padre de familia y me pongo a pensar, si a mí me toca recibir un hijo mío así. O sea, ¿qué es lo que más preocupa a mí ahora mismo?
y eso es lo que quería preguntarte. Noto una especie de intención y como que queremos convivir con este tipo de violencia. Normalizar. Normalizar la violencia esta. Entonces, por ejemplo, nosotros necesitamos una campaña para proteger a nuestras mujeres de este tipo de salvajes. Y yo noto, por ejemplo, esta es una joven del interior. Yo me pregunto, no sé si fue, pero la ministra o la secretaria de la mujer o la ministra del MIDE fue allá a darle pésame y a plantear con firmeza una política de Panamá y de rechazo a esto. ¿Por qué? Saber, nos estamos acostumbrando a la violencia, estamos coexistiendo con la violencia. Yo vi esto en El Salvador. La gente se paraba a mirar los asesinatos que en las calles. Habían 10 tipos degollados con los órganos sexuales cortados y puestos en la boca. Y la gente se quedaba mirando. Comenzaron a coexistir con la violencia. Entonces, cuando uno comienza a coexistir con la violencia, tiene miles de explicaciones. Y yo vi en las redes gente diciendo, bueno, es que esta mujer, ¿qué fue lo que hizo? No, este tipo estaba en esto. Y nosotros tenemos un sistema que no está funcionando y no está protegiendo a nuestras mujeres. Y esto tenemos que mirarlo con seriedad, porque estamos rumbo a la coexistencia. Observe, Sabrina, no solamente en el caso de la mujer, sino estamos aprendiendo a coexistir con la violencia que produce asesinatos brutales. ¿Usted qué piensa de eso? Estoy completamente de acuerdo. Se está normalizando la violencia en Panamá y la violencia contra la mujer también. A mí también me llamó la atención y creo que por eso fue un caso que estremeció tanto al país, que haya sido en un lugar público, tan público, un domingo después de la misa en el parque de Pocrí. Tanto así que la gente alcanzó a grabar, según testigos, algunos tiraron piedras. La mamá... el asesino había ido a buscarla a la casa de la mamá y la mamá no dejó que se encontraran y dijo, bueno, que se vean en el parque público, porque pensó que el hecho de estar tan expuestas a la gente la iba a proteger, pero él llegó a matarla. Es lo que se evidenció en esa audiencia. Él llegó a matarla, o sea, no cruzó palabra, y la mató de una manera horrible. Y el hecho de que haya buscado ese lugar con la premeditación y que ella haya buscado precisamente la protección del Estado, de que el caso haya sido tan horrible y tan claro a la vez, y todavía tengamos personas cuestionando dónde está la culpa. Porque también a la mamá, ¿por qué no hizo nada? O sea, desafortunadamente mi trabajo involucra ver lo que dicen las redes sociales. Sí. Y vi comentarios que yo no puedo creerlo. Entonces yo sí creo que hay una parte de, no voy a decir complicidad, porque es una palabra muy fuerte, pero hay una parte de sensibilización de parte de la sociedad. O sea, aquí no hay ninguna amague, o sea, ahí no debe haber ningún comentario de pero, ¿no? Lo que pasa es que, ¿y qué pasa si la mamá y ella por qué aceptó? Ese tipo de comentarios para mí no son ligeros. Buscan quitarle culpa al victimario y ponérsela a la víctima. Y eso es un patrón que se repite en los casos de asesinatos contra mujeres, de femicidios. Ahora, te voy a hacer un cambio de preguntas, porque me voy a trasladar a otro problema, pero que tiene algo del fondo que está tocando. Fíjate, durante la semana esta que acaba de transcurrir, nos enteramos del Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Pero inmediatamente, tanto el presidente de la República de ese país, el presidente de la República no, el usurpador del poder. El dictador, sí. Yo creo que se le puede decir dictador porque lo es. Él no llega ni a dictador, es un usurpador porque él fue votado y derrotado precisamente por esta mujer. Amenaza
a esta dirigente, y Diosdado Cabello, en su cobardía absoluta, dice, vamos por ti, ¿verdad?, para matarla. Y lo dice en público. Entonces, nosotros en la red estamos viendo que este hombre, con esta amenaza, hay gente repitiéndolo en la estructura y hay gente de acá creyendo que en Venezuela hay una revolución. En Venezuela lo que hay es un régimen nefasto, asesino, que encarcela, que incluso es capaz de sacar fuegos artificiales adelantando la Navidad en el edificio en donde está la mayoría de los presos torturados. Mira la maldad que hay en el fondo de esto, caballeros. Pero tú qué piensas de, por ejemplo, este tema, y ahora que está María Corina en este tema, la participación de la mujer en la vida política, y tú eres mujer, es siempre más dura. Y estos eventos que estamos viendo la está haciendo más dura y más difícil. ¿Tú no crees? Absolutamente, y quiero hacer un comentario, además de las amenazas que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia siempre han tenido en Venezuela. Este premio Nobel nos dejó ver la mezquindad de un sector de la izquierda latinoamericana y de la izquierda global, tengo que decir, y realmente me llamó la atención en el caso, por ejemplo, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, siendo ella una mujer, siendo ella una demócrata, que no hizo ningún comentario. Muchísimo peor Gustavo Petro, el país donde nací y donde estudié. O sea, esta es una latinoamericana que ha luchado por los derechos humanos y por la democracia en Venezuela, y una mujer política que se gana el premio Nobel. Puedes no coincidir con ella en todo políticamente, pero eso, la lucha que ha hecho por la democracia en Venezuela es innegable. Y lo que está pasando en Venezuela en términos de la usurpación del poder y en términos de lo que pasó en las elecciones es innegable. Que tú no tengas, digamos, la generosidad de reconocer, de felicitar ese premio Nobel a una mujer latinoamericana admirable, creo que te deja muy mal como líder político. Quiero decir eso, y más si eres una mujer. Pero a mí me decepcionaron ese tipo de pronunciamientos. Pero también lo que usted dice, ingeniero, las mujeres lo tenemos todo más difícil, y yo creo que el campo de la política es el más difícil de todos. No es la Fíjate, si tú ves a Pedro Sánchez, ayer lo van a entrevistar, una joven le pregunta, ¿usted por qué no ha felicitado a María Corina Machado? Su respuesta es, yo no he saludado a ningún premio Nobel. Inmediatamente ella tenía los videos y muestra el saludo que él, Pedro Sánchez, el presidente de España, le mandaba al expresidente de Colombia, que ganó el premio Nobel. Juan Manuel Santos, correcto. Santos. Entonces, su argumento era falso, como era falso su actitud frente a Corina Machado, o su complicidad, ponlo así, con el gobierno, con el grupo de maleantes que está dirigiendo Venezuela en este momento. Entonces, me llama la atención sobre esto, y particularmente me hace me preocupa más la actitud de la presidenta de México, que no solamente dice eso, sino que invita a Maduro a que vaya a México para protegerlo. No sé, la gente como que está perdiendo la cordura, ¿no te parece? Sí, la ceguera ideológica que estamos viendo, tanto en la izquierda, en la extrema izquierda, como en la extrema derecha, y lo vemos en todo el mundo y en todos los conflictos, es preocupante. O sea, que las personas no tengan la capacidad de reconocer algunos logros de un líder, por ejemplo, ahora con el cese al fuego en Oriente Medio. A mí no me parece que sea necesariamente un plan de paz duradero. Yo puedo tener cuestionamientos. Por ejemplo, en la última entrega de cuerpos jamás incumplió. En este momento hay una guerra interna en Gaza. Jamás está ejecutando a grupos locales,
Trump dijo unas palabras que a mí me sorprendieron porque casi que le dio luz verde. De la paz estamos lejos, pero lo que es innegable es que se logró un cese al fuego, sí, y que se logró que los rehenes secuestrados por Hamás regresaran a Israel y que a cambio de prisioneros palestinos. Y si tú eres una persona que se montó en una flotilla o que hizo una protesta en la universidad a favor del cese al fuego, y ahora que hay un cese al fuego no lo puedes reconocer o no puedes decir bien, qué bien, demuestra una mezquindad y una rigidez ideológica. O sea, tú puedes hacer las críticas, puedes ponerlo en contexto, pero creo que eso es lo que estamos viendo alrededor del mundo, ingeniero, así lo veo yo. O sea, uno tiene que tener la amplitud mental para reconocer algunas cosas aún de líderes que no comparten ni los métodos ni la visión de la sociedad que tiene uno. Así por ejemplo, no reconocer el papel que Trump jugó en este plan de 21 puntos, un poco oscuro, pero el camino de la paz no es un camino fácil. El camino de la paz es largo, doloroso, pero el no reconocer el esfuerzo que hizo el presidente de los Estados Unidos, independientemente de las discrepancias que podamos tener con él en otras cosas, es un error. Sí. Es un error. Y él logró que grupos de dirigentes musulmanes en el Cairo pudieran ponerse de acuerdo. No me gustó su planteamiento en el Senado, en la Cámara en la Knesset, en el Parlamento israelí. No me gustó, pero eso no le quita el mérito al proceso que inició. Regresando a la columna de Sabrina, justamente para ir concluyendo, quiero aprovechar que César está por acá con nosotros para identificar un poco qué avanza en torno a este proceso y aprovecho para mencionar algo que Sabrina decía, y es que revisar las redes es importante en torno a este lamentable caso. Yo no estuve dentro de la audiencia en principio, la primera, la inicial, pero decía alguien que el abogado defensor de esta persona estaba solicitando una medida cautelar distinta a la que le dieron, a un arresto domiciliario. No sé si esta información es cierta. Sin embargo, César, aprovecho que estás acá justamente para identificar el rol del abogado defensor en un escenario tan lamentable como este, pero adicional, que sigue dentro de un proceso de esta magnitud. Sí, gracias. No, el abogado defensor tiene que, por imposición constitucional y legal, cumplir con su función, ubicar dentro de las constancias ya evidentemente jurídicas, legales, los argumentos que él vaya a querer generar y ponderar en los actos procesales, es decir, las primeras audiencias, estas que se generaron ante juez de garantía, se le dispuso una detención provisional, ¿ya? Y tal, que dura 6 meses inicialmente para que culmine la investigación. Luego hay una audiencia intermedia donde se procesan las pruebas y un juicio de fondo donde se va a determinar la responsabilidad. Aquí hay una potencial condena hasta 30 años, siempre que el imputado y su abogado no pidan una especie de acuerdo de pena para reducir en algo, si es el elemento que como estrategia del abogado defensor. Bueno, tiene que jugar un papel, igual la fiscalía, copiar todos los antecedentes, todos los testigos que dieron, los videos que hay por ahí. Eso se va a dar, eso sí. Se va a dar. A mí me preocupa la paradoja que vivimos, Sabrina, en este país. Hoy estamos en el debate de un contralor que se suscribe competencias para secuestrar bienes en la persecución de los temas de corrupción. Un procurador que requiere también más competencias y más músculos para atacar el tema de la corrupción. Pero tú no escuchas a nadie en este país suscribiéndose competencias para evitar que no asesinen a nuestras mujeres. ¿A qué funcionario usted escucha pidiendo por competencia? Yo necesito músculos, presupuestos, leyes, funcionarios para evitar que la vida humana de nuestras mujeres, las víctimas de femicidio, aquí esto cese. ¿Dónde están las acciones de la policía, departamentos especializados en la Policía Nacional para esto? Cuando se genera una alarma, una cuestión de evitar en el parque, en la casa, donde sea, nadie pide.
Al contrario, hay un discurso desde el oficialismo en decir aquí hay que reducir la mínima expresión, eso porque no sirve, ¿ya? Entonces, es una paradoja que me preocupa. El proceso penal de control va a dar su decisión, pero ese daño es irreparable. El daño es irreparable desde la vía penal. Me preocupa mucho es el otro, el de la articulación para prevenir no solamente ya el asesinato, el daño moral, la intimidación moral, económica que se da contra la mujer. Entonces, eso, ¿qué hacemos con eso? ¿Quién quiere esa competencia? Pues hay un silencio absoluto y no hay una investigación autónoma si fallaron los resortes, si alguien no cumplió, si hay alguna omisión de protección a esto, porque paralelamente a ese proceso tiene que haber algún tipo de seguimiento para ver si los protocolos o los llamados o lo que sea no se cumplieron y alguien omisivamente responsable tan solo de eso, para poder empezar a generar cultura de protección hacia la mujer. Sabrina. No, completamente de acuerdo. Estamos viendo a un supercontralor, a un contralor con superpoderes y superfunciones y varios sombreros. Estamos viendo a funcionarios peleando por más presupuesto, más competencias, y en este tema lo que sentimos, lo que vemos es silencio. Simplemente se bajó el presupuesto, el Estado no tiene los dientes y las herramientas para proteger a sus mujeres, y como si no hubiese pasado nada, como si no fuese un tema que hay que mirar cuáles son las políticas públicas, mirar qué podemos hacer como sociedad. No. ¿Has escuchado a la ministra de la Mujer? No. Sabrina, ¿qué hacer como sociedad ante una situación que se sigue generando? Mencionabas dentro de tu columna y mostrabas gráficas donde este homicidio del fin de semana nos lleva a reflexionar sobre el tema y de las fallas institucionales evidentes que existen, que nadie quiere, como quien dice esa pelota que menciona César, de quién lleva la batuta de salir a proteger o a salir a decir yo me voy a encargar de proteger a las mujeres en esta situación, pero es algo que venimos quizás, nos estamos acostumbrando a verlo en noticieros. Ahora, ¿qué hacer como sociedad? ¿Cuál es el rol que nos corresponde a los medios de comunicación en torno a este tema para que definitivamente ponerle un alto de una vez por todas? Sí, yo citaba un análisis que hace el Observatorio de Femicidios, que es un grupo, digamos, periodístico que toma las estadísticas oficiales y lo que hace es ver cuáles son las típicas víctimas, los victimarios, las edades más afectadas, y hay una tendencia muy clara, o sea, es un patrón muy consistente desde el 2014 que están haciendo el ejercicio. Y la gran mayoría de agresores son o parejas o exparejas. La gran mayoría de víctimas son menores de 40 años, o sea, son mujeres jóvenes. Hay muchos, más de los que creemos, más o menos la mitad se han cometido en lugares públicos, no tan públicos como el Parque de Pocrí un domingo en la mañana, pero públicos. La otra mitad en las viviendas, en los domicilios. Antes era un problema que estaba mucho más concentrado en la capital que en el interior, pero ahora no. Ahora estamos viendo casos en el interior. Creo que entender el fenómeno y también entender cómo se da el proceso de la violencia, como una mujer que está sometida psicológicamente, económicamente a una persona, termina teniendo menos herramientas para poder denunciar, y cómo romper ese ciclo. Creo que hay que entender el fenómeno para poder comunicarlo bien. También hay que comunicarlo con mucha dignidad y protegiendo, digamos, salvaguardando nuevamente la dignidad de la víctima. O sea, evitar cualquier eufemismo como crimen pasional, o sea, como si la pasión del hombre o los celos del hombre pudieran justificar un asesinato. Eso no es una sociedad del año 2025. Eso no me parece que se pueda ser admitido. Yo recuerdo hasta hace unos años que se usaba constantemente.
ese término. Y lo otro, Lisbeica, es hablar del tema, porque hablamos poco del tema, o sea, como estamos normalizando y nos estamos acostumbrando a otra mujer asesinada, otra mujer asesinada. Y creo que por eso es que usualmente me concentro en temas más políticos. Decidí esta semana, cuando vi los detalles y cuando vi los comentarios en redes, hacer un cambio también yo en los temas que trato y decir, esto es igualmente importante o más importante que el análisis político o lo que se discutió o no se discutió, claro, que siempre lo hago en la Comisión de Gobierno, que lo que dijo el ministro de Comercio de la Mina. Hay que darle espacio al tema de la violencia contra la mujer y eso es lo que quise hacer con mi columna hoy. Y te lo agradecemos en nombre de las mujeres. Gracias, Sabrina. Es un tema que tenemos que seguir hablando definitivamente, darle seguimiento a cómo transcurre este proceso y empoderar a nuestras mujeres totalmente. Y tal cual lo señalas, las cifras son claras, es algo que no se puede seguir repitiendo en nuestro país, y lamentable que la muerte definitivamente de Celinda represente un cambio, algo diferente. No podemos seguir en esa dirección. Gracias, Sabrina Bacal, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por el espacio. Como siempre, nosotros brindándote ese espacio justamente para abordar todos los temas que analizas y en este caso pues ver el tema de este lamentable femicidio que se registró en Pocrí, en el interior de nuestro país. Nosotros vamos a continuar.